Yo vengo a presentaros algo mucho más sencillo. Nosotros este año en el Diego de Siloé nos hemos enmarcado, mejor dicho, en un programa como es el Formaps. Nosotros en el instituto, es un instituto de tamaño medio, 520 alumnos, 4 grupos de segundo de la ESO, que es para quien hemos dirigido este programa, y llevamos unos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías, prácticamente como todos. Lo que pasa es que yo me acuerdo mucho de una ponencia que dio, si no me equivoco, el director de Juan de Vallejo, en el que hizo hincapié que muchas de las cuestiones que hacemos, muchas de la formación que recibimos en nuevas tecnologías, acaban siendo simplemente algo puntual, algo esporádico, que hacemos un año y olvidamos el siguiente. Y nosotros la verdad es que en el instituto no queremos hacer esto, sino queremos justamente lo contrario, enmarcar este programa en un conjunto más amplio. Y este mismo año, para que os hagáis una idea, nosotros estamos trabajando con 2 elementos distintos. Por un lado, la creación de una revista digital. El centro tuvo una revista, pero desapareció, nos hemos embarcado en ello. Y segundo, hemos trabajado también con esto. Y al mismo tiempo queremos mejorar nuestro nivel de calificación en ese ranking que hace la Junta de Castilla y León acerca del nivel de uso de las TICs. Todo esto está enmarcado en algo muy sencillo como es esta reflexión que nos hemos hecho nosotros. ¿Por qué el Formaps? ¿Para qué? Y después del Formaps, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, algo tan sencillo como esto. Este es un año de cambios en todos los sentidos, por lo menos en secundaria. Introducción de la LOMCE, cambios metodológicos que lleva aparejada esa ley, aparte de lo que puede ser el currículo, y la necesidad de adaptación. Y en ese cambio, nosotros hemos encontrado con la necesidad de adaptar el proyecto educativo de centro. Y aquí es donde marcamos nosotros el Formaps. Precisamente en la idea anterior que yo señalaba. En lugar de realizar una actividad y que esa actividad se desarrolle durante un año y que simplemente acabe siendo algo aprovechado por 1 o 2 profesores, crear un clima en el centro que lleve en este plan TIC un diseño previo de todo lo que queremos hacer nosotros con esas nuevas tecnologías, ni más ni menos que eso. Y en esto llevamos ya un tiempo trabajando con ello. En ese tiempo trabajando con ello hemos revisado, actualizado, modificado todos estos elementos que tenéis aquí y en los cuales tampoco quiero enredarme muchísimo. Sí que es algo que, por ejemplo, he visto que Joaquín lo va a tratar más adelante, y es que en el plan TIC que nosotros hemos revisado aparece un elemento que para nosotros solamente está contemplado en el Reglamento de Régimen Interior, como es el uso de la telefonía móvil, y que este año, por ejemplo, ha despertado mucha polémica. No sé cómo lo tenéis vosotros regulado en todos los centros, pero la telefonía móvil levanta muchos recelos. Nos encontramos también con profesores que quieren aplicar la telefonía móvil en sus aulas, y ahí se ha levantado una polémica, y queremos precisamente que el uso, el tratamiento, lo que vayamos a hacer con ese teléfono, por ejemplo, aparezca también tratado en ese documento. Es decir, la idea que yo os expongo es que en lugar de trabajar con un programa puntual que sale, convocamos, participamos, ganamos créditos de formación, puntuación para lo que sea, que todo ello quede enmarcado en algo que sirva no solamente para el curso actual, sino también para los siguientes. Y ahí es donde tenemos que situar precisamente algunos de los elementos que hemos incluido, precisamente, quizás en esta diapositiva sea lo más relevante. El plan TIC como un elemento que coordine la formación, la participación en programas, no solamente en un programa puntual como este, sino los que puedan surgir más adelante, la metodología, es decir, cómo vamos a aplicar en el aula todos, como un consenso de centro, esas nuevas tecnologías. El centro como tal es un centro, digamos, de tamaño medio, pero la dotación tecnológica es buena. Quizás lo que falla, como en todos, es precisamente la red de suministro. Nosotros tenemos un contrato muy antiguo. Y también la compra de materiales. Es decir, en lugar de pensar solamente en un programa puntual, pensar a largo plazo. Y ahí es donde hemos enmarcado nosotros precisamente la participación en este programa. Cuando nosotros, y cuando digo nosotros es porque esto fue una idea del equipo directivo cuando salió precisamente la convocatoria de Formaps, me parece que sale en octubre, y entre octubre y noviembre es cuando se decide absolutamente todo, se presentó al claustro, se creó un grupo de trabajo y a partir de ahí se seleccionó un nivel. Y nosotros nos decantamos por un nivel muy sencillo, segundo de la ESO. ¿Y por qué segundo de la ESO? Primero, porque lo que os he dicho anteriormente. Primero, se incorpora. Son alumnos que para nosotros son desconocidos. Son alumnos que en este año de transición, nos encontramos con muchos cambios. Y en cambio segundo, o por contra segundo, son alumnos que nosotros ya conocemos. Cuando digo nosotros, no me refiero al conjunto de profesores. Conocemos, hemos realizado experiencias anteriores con ellos y hemos buscado un grupo homogéneo. Ojo a esto con lo de homogeneidad del grupo. No nos referimos a un grupo seleccionado por notas,
qué va? El grupo con el que hemos trabajado, digo porque yo también he participado ahí, segundo de la ESOD, es un grupo en el que nos encontramos 5 repetidores y un nivel de notas tan dispar como el que podemos encontrarnos cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras aulas. Exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hemos buscado un grupo que sea colaborativo, un grupo que en las encuestas previas que realizamos presentaba prácticamente el 97% de ellos con tablets propias, de tal forma que lo que se pudiera trabajar en el aula también lo pudieran trabajar ellos en su casa. Tan solo había 2 alumnos, mejor dicho, 3 alumnos de ese grupo de 26 que carecían de ellos y que en caso de necesidad, pues bueno, se hubiese podido solventar de otra forma y manera, ¿de acuerdo? El grupo de trabajo que hemos creado de profesores, tengo que decir que, por ejemplo, que de las 11 materias que trabajan en segundo de la ESO, todos ellos han participado. El grado de aplicación de este programa en cada una de esas materias ha sido desigual, eso también es cierto. Pero desde un primer momento, todos los profesores se implicaron directamente en el trabajo, una implicación que lleva aparejada una formación. Aquí sí que me gustaría hacer hincapié en algo concreto. Y desde aquí debo decir que como centro estamos muy agradecidos a la formación que nos han dado en el CEFIE, pero hemos tenido un problema muy serio. En relación con este programa, la mayor parte de las horas que hemos tenido de formación, así, grupal, todo el profesorado en conjunto, en el CEFIE, ha sido una formación muy teórica, muy relacionada con cuestiones metodológicas. Y en las encuestas que acabamos de pasar, por ejemplo, al profesorado, en cuanto a grado de satisfacción de este programa, lo que se demandaba fundamentalmente era una formación más práctica, centrada fundamentalmente no tanto en lo que puede ser el manejo de la tablet, sino en el conocimiento de aplicaciones concretas. De la misma forma que antes Alberto nos ha presentado toda una serie de páginas, direcciones y demás cuestiones, nosotros hemos echado mucho en falta esa referencia a una aplicación concreta. Pues, por ejemplo, para el área de ciencias sociales, o para arte, o para música, o para esto, una aplicación, una apps que tuviera un acceso sencillo, gratuito, y que pudiera aplicarse directamente en el aula. A lo mejor ese no era el mensaje del programa, pero sí que es algo que demanda el profesorado. Lo digo simplemente como elemento de aclaración. Y luego, lógicamente, un elemento que nos ha sido muy interesante ha sido todo lo que ha tenido que ver con el manejo de servidores de aula. Dificultades que hemos tenido nosotros, esas que os he dicho. En cuanto a las técnicas, ya las he comentado. En cuanto a las metodológicas, para mí no han sido importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las ponencias que hemos tenido a la hora de bueno, venga, manejar en tablets implica un trabajo en equipo, implica una organización diferente del aula, implica cosas que, como ha dicho el ponente anterior, se hacían ya. Es decir, en lugar de trabajar con una simple cartulina para realizar un mural, un póster, vamos a aplicar una herramienta informática. Vamos a aplicar un póster, vamos a hacer un gloster, vamos a hacer aquello que se demande. Pero ya se venía haciendo. Por tanto, a mi modo de ver, estas cuestiones metodológicas no han sido importantes. Sí, quizás, por lo menos, para unos cuantos profesores, la dificultad a la hora de evaluar. ¿Cómo evaluamos un trabajo en equipo? Sobre todo cuando ese trabajo te lleva unas cuantas sesiones. La mayor parte de nosotros pensábamos que iba a ser una actividad puntual. Yo en concreto pensaba dedicarle no más de una semana, es decir, 3 horas en mi materia. Al final se me ha ido a 9. ¿Cómo evalúo yo el trabajo realizado durante esas 9 horas por parte de esos alumnos que han estado trabajando? Para nosotros, y cuando digo nosotros, aquí personalizo en mí, y con ello no quiero acaparar más protagonismo que el que ha tenido el grupo de trabajo. Pero para mí, por ejemplo, evaluar un trabajo por rúbricas, como nos han estado diciendo, es algo a lo que todavía yo por lo menos no estoy acostumbrado. Entonces, quizás la principal dificultad ha radicado ahí. No en lo que se refiere a organización del trabajo en el aula, no en lo que se refiere a la formación de equipos, sino a la hora de cuantificar, calificar, evaluar, realizar un seguimiento, digamos, para traducirlo a notas de ese tipo de trabajo. Algo importante que nosotros hemos tenido, fundamentalmente, ¿qué hemos conseguido con este trabajo? Fundamentalmente nos hemos encontrado con que hemos visto que nos falta esto, que antes en las antiguas teorías se llamaba coordinación horizontal, trabajo interdepartamental, llamémoslo X. Estamos muy acostumbrados a que cada profesor
realiza su trabajo en sus horas y prácticamente mantiene un contacto, bueno, pues por lo menos en secundaria, bastante reducido con el que está al lado. Sí que existen muchas sesiones de coordinación, pero prácticamente cada una de las materias es un elemento estanco. Esto quizás nos ha servido una vez que hemos empezado a trabajar con un proyecto común. Tomamos como referencia algo muy sencillo, tomamos como referencia el simple nombre del instituto. Yo preguntaba a mis alumnos de segundo de la ESO, en clase de historia, ¿quién es Diego de Siloé? El del instituto. El del instituto, no es otra persona que el que le pusieron la placa aquí. Alguno te habla de la escalera dorada, alguno te habla de algunas otras cosas. Precisamente ese hecho, tomar como referencia ese nombre y a partir de ahí empezar a desarrollar actividades distintas relacionadas precisamente con eso, nos ha servido para ver que sí que necesitamos una mayor coordinación entre todos los profesores que trabajamos distintas materias en un mismo nivel. Nos ha llevado a hablar también de nuevos planteamientos de organización, pero nada así especialmente, digamos, novedoso. Sí que es interesante ver algunos de los trabajos. Bueno, esto serían las conclusiones finales, que es precisamente qué es lo que queremos hacer nosotros después del ForMaps. Estamos hablando de la posibilidad de invertir en tablets, no muchas, sí que hemos visto, por ejemplo, que cuando hemos empezado repartiendo una tablet por pareja, no nos ha resultado especialmente rentable, nunca mejor dicho, ni especialmente útil. Era mejor que el grupo fuera más amplio, que hubiera un menor número de personas trabajando, porque han llegado a sacar mayores rendimientos. Entonces estamos hablando de comprar no más de media docena de tablets. Sí que es algo que estamos haciendo ahora mismo ya, convertir en un servidor de aula, poner el programa de servidor de aula en todos los ordenadores que aparecen en las aulas, poner ese complemento que desde el CEFIE se nos aportó y convertir precisamente ese ordenador estático en un pequeño servidor. Y esto que me parece lo más interesante, la creación de un grupo de trabajo para realizar materiales propios. Antes, la lista que nos han presentado ha sido una lista verdaderamente asombrosa. Nosotros no pretendemos realizar algo tan profesional, pero sí crear un repositorio para poder manejarlo nosotros y sobre todo acostumbrarnos a crear nuestros propios materiales, a manejar cosas que nos podemos encontrar en Internet, pero a personalizar precisamente todo ese material y a darle un uso medianamente coordinado entre todos los profesores que estemos participando en esto. Las aplicaciones que nosotros hemos manejado han sido desde aplicaciones muy sencillas. Hay profesores que han manejado simplemente un PowerPoint. Hay profesores que han manejado aplicaciones que yo hasta este momento desconocía, como es Pixton. No sé si la conocéis, sirve para elaborar cómics, es algo muy sencillo, pero que, por ejemplo, la profesora de francés ha elaborado una biografía. Es una lástima porque traía varios ejemplos, pero no hemos conseguido que se lean aquí. Elaborar una biografía de Diego de Siloé, precisamente aplicando un cómic. La profesora de inglés ha trabajado con otra aplicación, Kahoot. Es decir, cuestionarios que tú tienes ahí, cuestionarios que te pueden permitir precisamente evaluar el grado de conocimiento a partir de preguntas rápidas a modo de concurso, a modo de un simple concurso. Pensad que estamos hablando de un proyecto que se ha desarrollado no para un bachillerato, sino para un simple curso de segundo de la ESO, con un nivel de conocimientos y de formación, lógicamente, de ese tipo de alumnos, nada más. O sea, no era un proyecto ambicioso en ese sentido. Y yo, por mi parte, en historia, he manejado fundamentalmente el Book Creator. También muy sencillo, pero para hacer algo. He cogido a Diego de Siloé y lo he relacionado con su padre, con Gil de Siloé, lógicamente, ¿de acuerdo? Y me ha servido para explicar las diferencias que hay entre la escultura gótica y la escultura renacentista. Casi como si fuera una especie de conflicto generacional. El hijo que sigue los pasos de su padre, que trabaja en lo mismo que su padre, que aprende las técnicas de él, pero que al mismo tiempo trabaja temas, referencias, elementos con notas totalmente diferentes. Yo me he limitado, os lo voy a presentar, simplemente porque antes hemos estado con la posibilidad de que lo vierais, que era por lo que venía con tiempo, para ver si podíamos ver algunos de los trabajos que han realizado ellos. Hay errores, como en todas las cosas, o sea que no os pido que lo miréis con ojos de profesor que viene a corregir absolutamente nada, pero sí que veáis
algo tan sencillo. Mirad, yo les he colocado en ese servidor de aula una galería de imágenes. Imágenes. No van con nombre, no van con carpetas en la que diga, esto es de Gil, esto es de Diego. Dio la casualidad, además, que previamente, un poco antes de ir a trabajar con este programa, o mejor dicho, meternos directamente a hacer este trabajo, estuvimos visitando la Cartuja de Miraflores. Una de esas visitas que realiza el Ayuntamiento de Burgos, ni más ni menos, o sea, algo muy sencillo también. Entonces, a partir de ahí, puse en ese servidor de aula imágenes. Imágenes de escultura gótica, imágenes de escultura renacentista. Y al mismo tiempo puse un pequeño guión de cuáles son las características básicas de una y otra. Y entonces, a partir de aquí, como lo único que les pedí es, hacedme un álbum familiar. Ese álbum fotográfico que ha desaparecido de las casas porque lo guardamos ya todo en formato digital, y que dice, mira, mi padre, cómo vestía mi padre, qué hacía mi padre, mira, qué hago yo. Fíjate en cómo he progresado, cómo he dejado de progresar. Esa era la idea. Y la verdad es que los alumnos lo han captado muy bien. Esta es una pequeña muestra, por ejemplo, del trabajo de dos alumnos. Los nombres no nos dicen nada, pero a mí sí que me dicen. Y son dos personas totalmente antagónicas, totalmente distintas, totalmente dispares. El chico es un apasionado de YouTube. La otra persona escribe haikus, escribe poemas. Cada uno de ellos ha ganado concursos en su rama. Pero los dos han trabajado y han colaborado para la realización de una actividad muy sencilla, muy simple, pero muy interesante. ¿De acuerdo? Hay otros trabajos. Lo que pasa es que con esta aplicación que me ha puesto antes Ernesto, no sé si se puede ver todo el conjunto. A ver, perdón, sí. No. Posterior. No. Abajo, perdón, disculpadme. Tenéis aquí la presentación, una presentación muy sencilla. Hay conceptos que no han terminado de comprender mucho, porque yo les puse la capilla de Condestable como una mezcla de elementos góticos y renacentistas y ya haya metido a todo chichibirichi, ¿de acuerdo? Pero es lo de menos. O sea, ellos con esto, e incluso imágenes que no son suyas, se las atribuyen a Diego por aquello de está allí, tiene que ser de este personaje, ¿de acuerdo? Por eso digo que luego vendría la corrección de estos trabajos y el trabajo con ellos para decir, no, esto que has etiquetado como tal, fíjate, corresponde a otra cosa, ¿vale? Hay uno que sí que me gustaría ver, porque aparte de este, que es muy teórico, este me ha gustado por algunos comentarios suyos, ¿de acuerdo? Comentarios de los propios alumnos. Mirad, esta es una composición también de dos alumnos, en este caso, totalmente distintos a los otros, pero mirad, me gustan, para que veáis simplemente los comentarios. Les pedí que cogieran imágenes. Sí, acabo ya enseguida. Que cogieran imágenes y que escribieran comentarios. No quiero ningún comentario artístico. No me interesa. Lo que les dije, un álbum de fotos, esos comentarios que nosotros queremos etiquetar. Y a partir de ahí, ¿de acuerdo? A partir de ahí. Pero, por ejemplo, se quedaron con cosas. La tradicional explicación del pelícano y Gil de Siloé, ¿de acuerdo? Mirad, a mí hay uno que me gusta mucho por esto. Por ejemplo, San Joaquín y Santa Ana bailando un vals, ¿de acuerdo? ¿Os habéis fijado en la palidez de su rostro? Pero al mismo tiempo que te pone un comentario, como puede ser el final, por medio te hace una alusión a León Picardo. Digo, algo se quedó con lo que es El Dorado y demás cuestiones, ¿sabéis? O, por ejemplo, esta. Cuando hablamos de las diferencias entre... Esto es de Gil de Siloé, pero cuando hablamos del románico, dice, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos que hay un mayor naturalismo o no lo hay? Dice, fíjate en su pelo. Parecen caracoles. Ya sé que esto, en una ponencia, y cuando hablábamos antes de datos demográficos, es algo totalmente distinto, pero vuelvo a repetir, era simplemente, yo quería que vierais esto, cómo lo hemos aplicado luego nosotros en el aula, qué es lo que han hecho ellos, con qué explicaciones se han quedado, qué es lo que les ha parecido interesante, porque ahí tenían una galería de algunas imágenes, eran simplemente imágenes de la Catedral de Burgos, imágenes góticas, imágenes anónimas, ¿de acuerdo? Pero claro, ellos cuando hablan de atravesar aquí con una espada, se olvidan de quién está ahí, del martirio de Santa Catalina de Alejandría o de quien sea, ¿de acuerdo? Pero para ellos han sido capaces de observar algún elemento que les ha llamado la atención, han sido capaces de mirar una imagen, han sido capaces de observar una imagen, han sido capaces luego de etiquetarla y de buscarle un significado a esa imagen.
de intentar relacionarlo, por ejemplo, como puede ser esto, esta vuelvo a repetir, de Gil y demás cuestiones, porque lo que queríamos era eso, jugar con unos y con otros, de Gil de Siloé, o esto de Diego, que aunque evidentemente no es de Diego de Siloé, pero querían hablar de la capilla del Condestable, esa imagen de la capilla del Condestable, la bóveda final, como una flor, a mí me parece algo muy, pero que muy interesante, y son cosas que las han hecho ellos sin ninguna guía, sin ninguna cuestión de formación artística. Yo en concreto, cuando hablo de historia en segundo de la ESO, me centro en lo que puede ser historia, y el arte lo veo con 4 pinceladas, 4 imágenes. Esto al final se me ha ido de las manos, desde aquí os lo digo. ¿Por qué? Porque ya os digo, mi idea era 3 sesiones. Una, explicar cómo funciona y la idea que tenía. 2, vamos a trabajar. 3, me enviáis esto. Problema que tenemos, y aquí es donde os digo que esto parece muy interesante. Problema que tengo, conexión. Por eso digo que no hacen falta muchas tablets. Nosotros tenemos una línea DSL, utilizábamos el servidor de aula, y el servidor de aula nos ha salido muy rentable, os lo digo de verdad. Manejo de las tablets. Las tablets, ellos están acostumbrados a elementos que en su casa van más rápidos, es que van en su casa con su conexión doméstica, ¿de acuerdo? Y esa dificultad, esa impaciencia, no va, ese deseo de hacerlo ya, muchas veces creaba problemas. También un problema, las tablets que hemos manejado nosotros son las que nos ha prestado el CEFIE, y están muy bien, ¿para qué nos vamos a hacer? Pero también nos encontramos con que de repente se te queda bloqueada una. Se te queda bloqueada una y ahí es cuando nos echamos todas las manos a la cabeza. Ya la hemos roto, ya la hemos liado, ¿de acuerdo? Pequeños problemas puntuales que están ahí. O simplemente que un día el servidor de aula no te vale. Yo me acuerdo que en una de esas explicaciones teóricas, y con ello termino ya, nos dijeron siempre tener un plan alternativo. Sí que es cierto que es importante tener un plan alternativo, pero es que es muy difícil también tener uno que te funcione. ¿Por qué? Porque el sistema de entregar-recoger, el sistema de arrancar, el sistema de no me funciona, pero a mí sí, espera la conexión, bueno, pero es que la mía va muy lento. Si queremos anular ese trabajo, resulta muy difícil. Por eso os digo que no penséis jamás que en el tiempo planificado inicialmente vamos a desarrollar la actividad. Hay que añadirle, sin lugar a dudas, un 25% cuando menos, por aquello de la mengua. Y bueno, no sé si, creo que no tengo tiempo de nada más, únicamente enseñaros por aquello de esto, pues otro diferente que si el uno tiene unas características, otros tienen otros, van siempre en función, lógicamente, de la personalidad. He traído solamente estas 2 pruebas, me hubiera gustado ver el cómic elaborado por mi compañera, pero bueno, ya os digo que hemos tenido un problema con la aplicación y no ha funcionado, pero ha sido también muy interesante, porque les ha permitido a ellos manejar un lenguaje, unas expresiones en francés, pues cuando menos, pues eso, curiosas, ¿no? Este también mucho más académico. Este, por ejemplo, la imagen anterior que es de Diego, pues la ha atribuido a Gil, ¿de acuerdo? Este no ha pillado muy bien lo del Renacimiento y el Gótico, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues estilos diferentes, sistemas distintos, ideas también distintas. Sí que os puedo decir que la aplicación del Kahoot les gustó mucho a los chicos, sobre todo cuando la planteas como un juego, simplemente como esto. Yo os he presentado esta porque es la que he manejado yo, ni más ni menos que yo. No hemos hecho nada más, tampoco nada menos. Lo que sí que es cierto es que nos planteamos seguir trabajando con este tipo de materiales, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia y perdón porque haya abusado de vosotros.